Rodrigo tomó el plato que yo había preparado desde las 6 de la mañana. Lo observó unos segundos con la misma expresión con que uno mira algo sin valor, y lo dejó caer al cesto de basura con un golpe deliberado. Me miró directo a los ojos. Esto está asqueroso. ¿Para qué sirves, vieja? Eran las 9:17 de la mañana del domingo 12 de marzo. Lo que Rodrigo no sabía era que, muy pronto, estaría sentado frente a un juez, y que yo había estado preparándome para ese momento mucho antes de que él siquiera lo imaginara. Sentí el aire salir de mis pulmones, pero no solté ni una lágrima. Me llamo Patricia Morales, y lo que Rodrigo no sabía era que yo llevaba meses documentando cada detalle con una precisión metódica que había tardado toda una vida en aprender. Recogí mis llaves, mi abrigo. Salí sin decir una sola palabra. Y mientras cerraba la puerta principal detrás de mí, pensé con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. 30 días, Rodrigo. Solo 30 días. Y esa llamada que recibirías te iba a mostrar exactamente lo que acabas de tirar a la basura. Y no me refiero únicamente al desayuno. La cocina olía a café de olla con piloncillo y canela, el mismo que había preparado todos los domingos durante los últimos 18 meses. El sol de marzo entraba diagonal por la ventana del fregadero, esa ventana que yo misma había limpiado el jueves anterior con periódico y vinagre, como me enseñó mi madre. Las tortillas hechas a mano todavía estaban calientes sobre el comal. Los frijoles refritos llenaban el ambiente con ese aroma denso que me transporta de inmediato a la cocina de doña Carmen, a mi infancia, a un tiempo en que sentarse a la mesa era un acto de amor y no una obligación que termina en la basura. Todo se veía en paz, todo olía a hogar. Y sin embargo, había algo frío instalado en mí, como el que queda cuando uno aprieta los dientes durante horas sin que el cuerpo lo registre. En el centro del pecho cargaba un peso que no era tristeza. Era algo más antiguo que la tristeza. La sensación que le llega a una persona cuando finalmente deja de esperar que las cosas mejoren solas. Mis manos no temblaban. Eso me dijo más que cualquier otra cosa. Soy Patricia. Tengo 61 años. Nací y crecí en esta ciudad. Hija de una mujer que levantó su vida con las manos y un padre que nos repitió desde pequeñas que la dignidad es lo único que nadie te puede quitar si tú no se los permites. Estudié con becas y con el dinero que mi madre guardaba peso a peso. A los 24 años obtuve mi acreditación como notaria pública y trabajé 34 años en el mismo despacho, primero como asistente, luego como titular. Me casé con Ernesto Villanueva cuando tenía 29 años. Ernesto era contador, callado, honesto, de esos hombres que no hacen ruido pero que sostienen todo lo que los rodea sin que nadie se lo pida. Tuvimos a Valeria, nuestra única hija. Construimos una vida que no era de lujos, pero sí de estabilidad, de respeto mutuo, de esa tranquilidad que se fabrica ladrillo a ladrillo con trabajo y con tiempo. Ernesto murió hace 6 años, un martes a las 11 de la noche. Infarto fulminante. Estaba sentado en su sillón de siempre, leyendo el periódico. Cuando escuché el golpe y entré a la sala, ya no había nada que hacer. Ese dolor no es el tema de esta historia. Hoy quiero contarte lo que vino después. Valeria, mi hija, tenía 27 años cuando perdió a su padre. En los meses siguientes, yo cargué el duelo de las dos mientras seguía trabajando y cuidando a mi madre, doña Carmen Morales, que para ese entonces tenía 78 años y comenzaba a necesitar más ayuda de la que ella misma quería reconocer. Me jubilé a los 58, no porque quisiera, sino porque era la única manera de estar presente para mi madre. Así funcionan estas cosas en muchas familias, ¿verdad? La que ya terminó de criar, la que no tiene pareja, la que supuestamente está más libre, esa es la que se hace cargo, sin que nadie lo haya decidido en voz alta, sin que nadie lo agradezca en voz alta tampoco. Valeria conoció a Rodrigo hace 5 años, gerente regional de ventas, carismático, de sonrisa fácil y palabras amplias. La boda fue en septiembre de hace 3 años. Costosa, elegante. Yo pagué la mitad.
$75,000 pesos que Valeria me pidió entre lágrimas, porque ese mes los números no les cerraban. Los di sin condiciones porque era el matrimonio de mi hija única, y porque todavía creía que dar sin pedir nada a cambio era la forma más pura de amar. Rodrigo nunca me lo agradeció, ni ese día ni ningún otro. Los primeros meses después de la boda fueron aparentemente tranquilos. Rodrigo me hablaba con cordialidad, me llamaba Mamá Patricia, con una sonrisa que hoy, mirando hacia atrás, reconozco perfectamente. Era la sonrisa de alguien que todavía te está evaluando, midiendo cuánto puede sacar de ti. No recuerdo con exactitud cuándo comenzaron las preguntas sobre los bienes de mi madre. Creo que fue en la primera Navidad después de la boda. Entre la cena y el postre, con la voz despreocupada que se usa para hablar del tiempo, Rodrigo empezó a preguntar por los terrenos que mi abuelo le había dejado a doña Carmen. Luego por la casa de mi madre en el centro. Luego, con esa misma voz casual, por si mi madre había actualizado su testamento recientemente. Yo pensé, es un hombre que cuida el futuro de su familia. Qué bien que le interesa. Qué honesta y costosa equivocación. Porque hay algo que 34 años de trabajo notarial le graban a uno en los huesos de manera permanente. Cuando alguien pregunta por una herencia antes de que haya urgencia real para hacerlo, no está pensando en la familia. Está haciendo aritmética, y sin embargo, elegí no ver lo que veía, porque el costo de verlo me parecía insoportable. Déjame ser específica en algo importante. Ignorar no es lo mismo que no saber. Yo sabía. Simplemente tomé la decisión de creerle a mi hija más que a mi propio instinto. Y esa decisión de mirar hacia otro lado me costó mucho más de lo que puedo contarte en pocas palabras. Pero antes de decirte cómo llegamos al domingo 12 de marzo, necesitas saber lo que pasó en la madrugada de ese mismo domingo, pocas horas antes. Algo que escuché sin querer mientras bajaba a la cocina pasada la medianoche a buscar un vaso de agua. Algo que me dejó paralizada en el pasillo, con el vaso en la mano y el corazón casi detenido, sin atreverme a respirar, porque lo que escuché esa noche fue el momento en que todo lo que yo había elegido no ver se volvió imposible de ignorar. Y si estás viendo este video y todavía no eres suscriptor del canal, este es el momento para hacerlo. Dale me gusta y dime en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando hoy. Me hace mucho bien saber que estas palabras llegan lejos. Hay sonidos que se instalan en la memoria para siempre, no por ser altos, sino porque llegan en el momento exacto en que uno ya no puede seguir eligiendo no oír lo que sabe. Llegan cuando la negación ya no tiene dónde esconderse, cuando el cuerpo los recibe antes de que la mente pueda prepararse. Era la 1:23 de la madrugada del domingo 12 de marzo. Bajaba descalza por las escaleras con el vaso en la mano cuando la escuché. La voz de Rodrigo, saliendo por la rendija entreabierta de la sala, baja pero nítida, con esa calma específica que tiene la gente cuando cree que nadie la está escuchando. Una calma que no es paz, es control. Valeria, necesitamos que el dinero de tu abuela llegue a tu nombre antes de que tu madre pueda interferir. ¿Me entiendes? Antes de que el banco procese cualquier cosa. Me quedé paralizada en el tercer escalón. La voz de mi hija, más baja todavía. Pero si mamá se da cuenta... Tu madre, la interrumpió Rodrigo, no se va a dar cuenta de nada si tú haces exactamente lo que acordamos. No regresé a subir de inmediato. Me quedé ahí, quieta, sosteniendo el vaso con los dedos como si soltarlo pudiera romper algo más que el vidrio. Me quedé hasta que las voces se apagaron y la casa quedó en silencio. El vaso de vidrio se me había enfriado entre los dedos. Mis pies descalzos sobre el mármol frío del escalón. El reloj de la pared, marcando segundos en la oscuridad, indiferente, preciso, como si el tiempo no supiera lo que acababa de cambiar. Y yo, ahí, entendiendo que la disculpa de Rodrigo de 3 semanas atrás no había sido arrepentimiento, había sido maniobra. Pero antes de contarte qué hice con lo que escuché esa noche, necesitas entender qué había pasado en los 8 meses anteriores, porque esa conversación no nació de la nada. Fue el resultado de algo que se había ido construyendo despacio, con paciencia, con una frialdad que yo no había querido reconocer,
con una precisión que, a toro pasado, da escalofríos. Cuando mi madre fue hospitalizada por primera vez en julio, Rodrigo cambió, pero no como cambia alguien genuinamente preocupado, como cambia alguien que entiende que el tiempo se acorta y que hay movimientos que ya no se pueden postergar. Fue un cambio sutil, casi amable, casi convincente. De un día para otro, se convirtió en el yerno más atento que uno pudiera imaginar. Le llevaba flores a doña Carmen al hospital. Me ofrecía acompañarme a las consultas con la doctora. Hablaba de la familia y el futuro de todos, con una calidez que no había mostrado en los 3 años anteriores. Una calidez nueva, reluciente, que brillaba demasiado para ser real. Doña Carmen, que tiene una lucidez que ningún médico le ha podido explicar, me dijo una tarde mientras Rodrigo salía del cuarto a atender una llamada al pasillo: «A ese hombre no le interesa yo, Patty, le interesa lo que yo voy a dejar». Le dije que no pensara eso, que era su yerno, que a su manera nos quería. Mi madre me miró con esa paciencia que solo tienen las mujeres que ya vivieron todo, y no volvió a decir nada más sobre el tema. Pero en sus ojos había algo que yo reconocí mucho después. No era decepción por Rodrigo. Era tristeza por mí, por lo que iba a tener que aprender de la manera más dura. Pero lo que vino semana a semana me fue mostrando, con una claridad que duele, que ella tenía razón. En agosto, Rodrigo empezó con los comentarios pequeños, casi imperceptibles. Si el café estaba muy cargado, lo decía con una sonrisa que no era una sonrisa. Si yo llegaba 10 minutos tarde un domingo, lo anotaba frente a Valeria con un tono de broma que no era una broma. Si yo sugería algo sobre los niños, siempre había una respuesta que empujaba mi opinión 2 centímetros hacia afuera del círculo. Palabras que, dichas así, suenan menores, pero repetidas, semana tras semana, en el mismo tono, van construyendo algo. Van construyendo un relato. Y ese relato tenía un nombre claro. Yo era el problema. En septiembre llegué un domingo y Rodrigo me recibió en la puerta con cara de pocos amigos, diciéndome que habían quedado en salir y que yo tendría que haber avisado antes. Los planes consistían en quedarse en casa a ver televisión. Me fui sin desayunar, sin decir nada, con esa sensación en el pecho que conocen muy bien quienes han aprendido a tragarla en silencio. En octubre, 4 días después de que yo había pasado noches seguidas en el hospital con doña Carmen, sin dormir más de 3 horas, Rodrigo me mandó un mensaje preguntando si ya había hablado con el abogado de mi madre sobre la distribución del patrimonio cuando llegara el momento. El mensaje llegó a las 6:17 de la mañana. Yo estaba sentada en el pasillo del hospital, con los ojos ardiendo de cansancio, comiéndome un sándwich frío de la máquina expendedora, escuchando el sonido de los monitores a través de la puerta entreabierta del cuarto de mi madre. Guardé el mensaje, como guardaba todos los demás. Le di 8 meses de domingos sin recibir nada a cambio. Le di cada tarde libre que pasé ayudando a Valeria con los niños para que ellos pudieran descansar. Le di los 20,000 pesos que presté sin decir nada cuando el coche se les descompuso y el dinero andaba muy ajustado. Le di la dignidad de no contradecirlo delante de su familia. Le di todo eso. Y cada vez que lo hacía, anotaba la fecha en una libreta que guardaba en mi bolso. Porque eso es lo que hacen las personas que pasaron 34 años en una notaría. Registran todo, siempre, no por desconfianza, por memoria. Porque aprendes que lo que no está escrito, eventualmente, alguien intenta hacerte creer que nunca ocurrió. Para noviembre, esa libreta tenía 16 entradas, fechas, horas, frases exactas, testigos cuando lo sabía. Y mi teléfono guardaba 22 mensajes que, leídos por separado, podían parecer cotidianos. Leídos en secuencia, contaban una historia muy precisa sobre qué estaba planeando Rodrigo y con quién contaba para ejecutarlo. Una historia que yo no quería que fuera verdad, pero que los hechos se habían encargado de escribir solos. Hay una noche de diciembre que no me sale de la cabeza. Fue la posada familiar. Habían invitado a los padres de Rodrigo, a sus hermanos, a varios amigos de la pareja. Yo había pasado 2 días preparando tamales, ponche, buñuelos.
La cocina olía a canela, a anís, a todo lo que uno ama de diciembre. Tenía las manos manchadas de masa desde las 7 de la mañana. Había cocinado con los niños, enredados en las piernas, riendo, pidiendo probar el ponche, manchándose los dedos de betabel. Fue un día largo. Fue un día hermoso, en la intimidad de la cocina. Cuando llegaron los invitados, Rodrigo los recibió en la entrada con una copa en la mano, riendo fuerte, siendo el perfecto anfitrión. Su madre entró, miró la mesa repleta y le dijo con admiración genuina: «Rodrigo, qué festejo tan bonito. ¿Lo prepararon ustedes?» Rodrigo sonrió sin dudar ni un segundo. Entre Valeria y yo nos organizamos bien este año. Yo estaba parada a 1,5 metros de él, con mandil puesto, con harina todavía en las manos. No dije nada. Fui a la cocina, seguí sirviendo el ponche, serví los tamales. Sonreí cuando me sonrieron. Recogí los platos cuando acabaron. Lavé las ollas que nadie más lavó. Y al día siguiente anoté la fecha, la hora, y exactamente lo que había ocurrido, con sus palabras precisas. Sin adornos, sin drama, solo los hechos. Lo que no sabía en diciembre era que esa libreta se convertiría, 10 semanas después, en el documento más importante de toda esta historia. Pero antes de que llegáramos a ese punto, hubo algo en febrero que estuvo a punto de cambiarme la dirección. Fue el único momento en que dudé de verdad. Y fue, curiosamente, la vez que más cerca estuve de cometer el error más costoso de mi vida. Rodrigo llegó un domingo de febrero con la actitud de un hombre diferente. Me saludó de beso. Me preguntó cómo había dormido. Puso la mesa sin que nadie se lo pidiera. Habló frente a los niños sobre lo importante que era tener a la abuela presente en la familia. Valeria me miraba con una ternura que yo no había visto en meses. Hasta el aire de esa mañana se sentía diferente, más liviano, como si algo por fin hubiera cedido. Esa tarde, mientras recogíamos la cocina, Rodrigo se acercó y me habló en voz baja. «Mamá Patricia, sé que no siempre soy fácil de tratar, y quiero pedirle una disculpa, de verdad». Cerré el grifo, me sequé las manos despacio, y pensé, con todo el amor que una madre guarda para quienes sus hijos eligen: «Gracias, Señor. Por fin». Creí que era genuino. Necesitaba creer que era genuino. Porque a veces el cansancio de desconfiar pesa más que el miedo de equivocarse. Porque hay momentos en que uno quiere que la historia tenga un giro distinto. Que el hombre al que tu hija ama sea el hombre que ella merece. Esa semana guardé la libreta en el cajón. Por primera vez en meses no anoté nada. Pero 3 días después recibí una llamada que borró esa creencia para siempre. Una llamada a las 4:48 de la tarde del 26 de febrero que llegó a mi teléfono por error. Una llamada que duró 42 segundos, una voz que yo no esperaba escuchar, y una conversación que me dejó sin palabras durante el resto de esa tarde, sentada en mi coche en el estacionamiento del supermercado, mirando el parabrisas sin ver nada. ¿Sabes qué escuché en esos 42 segundos? Y antes de contártelo, quiero preguntarte algo. ¿Tú también has confiado en alguien que no lo merecía? ¿Has ignorado señales que, mirando hacia atrás, siempre estuvieron ahí? ¿Has elegido creer porque el amor lo pedía, aunque algo dentro de ti ya sabía que no debías? Cuéntamelo en los comentarios, porque esto que te estoy contando no es solo mi historia, es una historia que muchas de ustedes conocen desde adentro. Esos 42 segundos los llevo grabados en la memoria como se graban las cosas que cambian la dirección de una vida. No con la nitidez de un recuerdo feliz, con la nitidez fría de una cicatriz que uno aprende a reconocer con los dedos en la oscuridad. La llamada entró a las 4:48 de la tarde del 26 de febrero. Número desconocido. Contesté como siempre contesto: Morales. Nadie respondió de inmediato. Pero había voces de fondo, el sonido de un motor encendido, una bocina lejana, el ruido específico de una conversación que ocurre dentro de un coche, sin saber que alguien escucha. Y una de esas voces era la de Rodrigo. Hablaba con alguien en lo que sonaba como el interior de un coche. Su voz era la de alguien que cree estar completamente solo. Esa voz suelta, sin vigilancia,
que uno guarda para cuando nadie que importe puede oírla. Llevo semanas haciéndola creer que todo está bien. Ya le pedí disculpas, ya hice el show del buen yerno. Lo que necesito es que Valeria tenga acceso al dinero antes de que a Patricia se le ocurra hablar con algún abogado. La abuela no tiene mucho tiempo. Cuando se vaya, vamos a tener que movernos rápido. Una pausa. Una respuesta que yo no alcanzaba a escuchar. Y Rodrigo, otra vez. Patricia no va a hacer nada. Está demasiado ocupada de enfermera para notar lo que pasa con los papeles. La llamada cortó. Me quedé sentada en la silla de la cocina con el teléfono en la mano, sin moverme durante varios minutos. El café en la taza, ya frío. La luz de la tarde entrando oblicua por la ventana, pintando el suelo de un naranja que ese día no tenía nada de cálido. El reloj de pared contando segundos en el silencio. Contando con la misma indiferencia de siempre, como si afuera no acabara de derrumbarse algo. La disculpa de 3 semanas atrás no había sido arrepentimiento, había sido una jugada. Y yo, con 34 años de trabajo notarial, con toda la experiencia que cargaba, con toda la historia que había registrado en esa libreta, la había recibido como si fuera verdadera, porque quería que lo fuera, porque el cansancio de desconfiar también cansa. Presioné reproducción en el registro de llamadas. 42 segundos, exactamente 42. Lo escuché una segunda vez, con el volumen bajo, con la mano cerrada sobre la mesa. Lo guardé en la misma carpeta donde ya tenía los mensajes, las fechas, las frases anotadas en la libreta. Solo faltaban 14 días para ese domingo 12 de marzo. Y yo todavía no sabía la mitad de lo que estaba pasando. Los primeros días de marzo llegaron con un frío que no era solo del clima. Doña Carmen había tenido una semana difícil. Su doctora me había explicado que el corazón le estaba trabajando con más esfuerzo del que debería, que había que observarla con atención, que cualquier cambio brusco podía precipitar algo más serio. Me lo dijo con esa voz calmada que tienen los médicos que han aprendido a dar malas noticias sin que parezcan malas noticias. Yo dormía con el monitor encendido. Me levantaba 2 veces en la noche a revisar su respiración. Cocinaba exactamente lo que le indicaban. Sin sal, sin grasa, sin ninguna de las cosas que le gustaban. Mi madre me miraba algunas noches con esa mirada larga que tienen las personas que han vivido mucho y me decía: «Patti, descansa tú también». Yo le contestaba que estaba bien. Las dos sabíamos que era mentira. En la madrugada del viernes 1 de marzo, a las 2:31, escuché a mi madre quejarse desde su cuarto con un sonido que no era el de siempre. Entré corriendo. Estaba pálida, con una presión en el pecho que le cortaba la respiración, los ojos abiertos y asustados, aunque intentaba disimularlo. Le tomé la mano, le hablé despacio para que no se agitara, y con la otra mano marqué el número de Valeria. Contestó al cuarto timbre, voz ronca, sueño pesado. Le dije que su abuela tenía dolor en el pecho, que no era una emergencia todavía, pero que podía serlo, que necesitaba que estuvieran al tanto, que solo quería que supieran. Escuché, con toda claridad, cómo Valeria le decía algo a Rodrigo en voz baja, y escuché la respuesta de Rodrigo desde el fondo, perfectamente audible. «Dile que llame al médico de guardia. Nosotros no vamos a manejar a esta hora». Hubo un silencio de 1 segundo y medio. Y luego Valeria: «Mamá, llama al médico de turno. Rodrigo tiene una presentación muy temprano y...». Corté la llamada. ¿Sabes cuál fue la parte que más me golpeó de esa madrugada? No fue que Rodrigo no fuera. Eso ya lo esperaba de él. Ya había aprendido exactamente hasta dónde llegaba lo que ese hombre era capaz de dar. Fue ese 1 segundo y medio de silencio de Valeria. El momento exacto en que mi hija pudo decir algo diferente, tomar una decisión diferente, y no lo hizo. Ese silencio me dijo más sobre cómo habían quedado las cosas que cualquier conversación de los meses anteriores. Me dijo en qué dirección había aprendido a mirar mi hija cuando alguien se lo pedía. Llamé a la doctora de guardia. Llegó 20 minutos después. Fue una crisis leve. Doña Carmen se estabilizó antes de las 4 de la mañana. Le apretó la mano antes de dormirse y me dijo: «No me sueltes». No la solté. Yo me senté en la silla junto a su cama y no dormí más esa noche.
Al día siguiente, el sábado 2 de marzo, Valeria llegó sola a casa de su abuela. Sin Rodrigo. Traía fruta, una camisa nueva de algodón para doña Carmen y esa expresión en los ojos que tienen los hijos cuando saben que la noche anterior no estuvieron a la altura de lo que debían ser. Esa expresión que mezcla culpa y amor y vergüenza en partes que uno no sabe cómo separar. Me abrazó en la entrada. Mamá, lo siento, no debí dejar que él respondiera así anoche. Sentí que algo en el pecho se me aflojaba. Algo que llevaba semanas comprimido. Algo que, al ceder, dolió casi como cuando se aprieta. Pasamos la tarde las tres juntas. Doña Carmen, Valeria y yo. Comimos juntas. Hablamos de cosas sin peso, de recuerdos, de cuando Valeria era pequeña y su abuela la llevaba al mercado y le compraba gelatinas de colores que las dos comían a escondidas para que yo no me enterara. Reímos. De verdad reímos. Con esa risa que sale desde adentro y por un rato hace que el mundo afuera deje de existir. Pensé, quizás todavía hay algo aquí que se puede salvar. ¿Sabes qué pasó 4 días después? Era el miércoles 6 de marzo, a las 7:19 de la noche. Me llegó un mensaje de Valeria. Decía, «Mamá, ¿ya hablaste con el notario que lleva los papeles de la abuela? Para saber cuánto tardan estas cosas generalmente después del proceso». No terminó la frase. No necesitaba terminarla. Fui a la cocina. Puse agua a hervir. Me quedé mirando el patio trasero de la casa de mi madre, el mismo donde ella había tendido ropa durante 40 años. El mismo donde yo había jugado de niña con las rodillas raspadas y sin un solo problema que no pudiera resolverse antes de la cena. Las mismas baldosas, la misma hiedra creciendo sobre el muro, el mismo cielo de noche encima. Y entendí, con una claridad que no necesitó de palabras, que la tarde del sábado con gelatinas y abrazos había sido otro movimiento en el mismo tablero, que las lágrimas de Valeria en la entrada no habían sido ajenas a la estrategia de Rodrigo, que la culpa genuina de mi hija y la manipulación de su marido podían coexistir, que todo, absolutamente todo, tenía que ver con lo que habían calculado que les correspondería cuando mi madre ya no estuviera. Solo faltaban 6 días para ese domingo 12 de marzo. Abrí la libreta. Anoté la fecha, la hora, el texto exacto. Y debajo escribí 5 palabras que no había escrito antes en ninguna de las entradas anteriores. Ya es momento de actuar. Porque algo había cambiado en mí desde esa llamada de 42 segundos. Algo que no se llama rabia. No es rabia lo que sientes cuando finalmente ves con precisión lo que llevas meses sin querer ver. Se llama claridad. Y la claridad, cuando llega de verdad, es completamente silenciosa. No hace ruido, no grita, no amenaza. Solo te muestra el camino con una luz fría y constante que ya no tiene manera de apagarse. Esa misma noche llamé a alguien. A una persona que llevaba años sin escuchar mi voz. A alguien que conocía esta historia desde mucho antes de que yo supiera que era una historia, y cuya respuesta, al otro lado del teléfono, con esa voz que no había cambiado nada en todos esos años, cambiaría el rumbo de todo lo que vino después. ¿Adivinas a quién llamé? Llamé a Elena Vargas. Elena y yo nos conocimos hace más de 20 años, cuando las dos éramos asistentes en despachos distintos sobre la misma calle, y nos cruzábamos en el mismo café de la esquina todas las mañanas. 2 mujeres jóvenes con termos en la mano y pilas de expedientes bajo el brazo, aprendiendo el oficio al mismo tiempo, sin saber todavía en qué se convertiría cada una. Durante 15 años compartimos el gremio notarial, hasta que ella se pasó a la práctica privada especializada en derecho sucesorio y familiar. Habíamos perdido contacto hacía un par de años, sin razón en particular, como pasan esas cosas entre personas ocupadas que se quieren pero que dejan que la vida ocupe el espacio que debería ocupar la conversación. Contestó al segundo timbre. Patricia, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasó? Así, sin más, como si supiera. Como si la distancia de 2 años no hubiera existido y la voz al otro lado del teléfono fuera exactamente la misma de siempre. Le conté todo en 20 minutos. Los mensajes, la libreta, la llamada de 42 segundos, la madrugada del hospital, el silencio de Valeria,
el reloj de la cocina contando segundos mientras yo no me movía. Elena no me interrumpió ni una sola vez. Escuchó con esa atención específica que tienen las personas que saben que escuchar bien es la mitad del trabajo. Cuando terminé, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego dijo: «Mañana a las 10 en el café del parque. Trae todo lo que tienes». Nos vimos el viernes 7 de marzo. Llegó puntual, con su libreta de siempre, cuero café, bordes desgastados, la misma que le había visto usar desde que éramos asistentes. Revisó los mensajes con cuidado, desplazándose despacio, sin saltarse nada. Escuchó la grabación 2 veces, con los audífonos puestos, los ojos fijos en la mesa. Leyó cada entrada de mi libreta con la misma atención con que uno lee documentos que tienen consecuencias legales reales. Sin prisa, sin comentarios al margen, solo leyendo. Cuando terminó, cerró su libreta y me miró directamente. «Patricia, lo que estás describiendo tiene nombre. Se llama influencia indebida sobre persona mayor con fines patrimoniales. Si lo que tienes aquí es lo que parece ser, Rodrigo no estaba simplemente siendo grosero contigo. Estaba construyendo una posición, buscando separarte de tu madre para poder influir sobre sus decisiones antes de que fuera demasiado tarde». Se me heló algo por dentro. No fue sorpresa, fue reconocimiento. La diferencia entre las dos cosas es que el reconocimiento duele de una manera que la sorpresa no. ¿Y el testamento de doña Carmen? ¿Sabes qué dice actualmente? Le dije que no lo sabía con certeza. «Entonces eso es lo primero», dijo Elena. «Habla con el abogado de tu madre, lo antes posible. Porque si Rodrigo ya se está moviendo, el tiempo importa más de lo que crees. Y Patricia», hizo una pausa breve, «no lo menciones con nadie más hasta que sepas exactamente con qué estás trabajando». Salí del café con las manos frías a pesar del sol de marzo. Caminé media cuadra antes de detenerme en la banqueta a procesar lo que acababa de escuchar. Llamé al licenciado Fuentes, el abogado que llevaba los asuntos de mi madre desde hacía 12 años, y le pedí cita urgente. Me dio el lunes 10 de marzo. Pero antes de llegar al lunes, hubo un domingo que no puedo contarte sin que el pecho me apriete todavía. El 9 de marzo, Rodrigo organizó un almuerzo en casa. Sus padres, su hermano mayor con la esposa, un par de amigos del trabajo. De esas reuniones que él armaba con facilidad, que siempre terminaban siendo vitrinas de sí mismo, la casa ordenada, el vino seleccionado, la conversación dirigida hacia todo lo que a él le favorecía. Rodrigo en su elemento. Rodrigo siendo el centro sin que nadie pudiera señalar exactamente cómo lo conseguía. Llegué a la 1 de la tarde con un pastel de elote que había preparado esa mañana, con las manos todavía olorosas a vainilla. La madre de Rodrigo me saludó con afecto genuino, ese afecto que ella siempre tuvo y que yo nunca dejé de agradecer en silencio. Su hermano me dio un abrazo. Los niños corrieron hacia mí desde el fondo de la sala. Por un momento pensé que iba a poder simplemente pasar la tarde y regresar a casa de mi madre sin incidentes, que quizás el domingo podía ser solo un domingo. Y entonces Rodrigo hizo el comentario. Fue durante el almuerzo, cuando alguien preguntó cómo estaba doña Carmen. Antes de que yo pudiera responder, Rodrigo dijo con una sonrisa que no era una sonrisa. Ahí, dependiendo de Patricia como siempre. Ya saben cómo son estas cosas, ¿verdad? Hay personas que saben cómo hacerse necesarias en ciertas situaciones familiares. El silencio duró exactamente un segundo. Nadie lo confrontó. Nadie dijo nada. La madre de Rodrigo bajó los ojos hacia su plato. El hermano tomó su copa. La conversación siguió como si la frase no hubiera existido, como si las palabras que acaban de pronunciarse pudieran disolverse en el aire con suficiente voluntad colectiva. No me levanté. No elevé la voz. Tomé el tenedor. Corté un trozo de carne. Me lo llevé a la boca. Mastiqué despacio. Sonreí cuando alguien me preguntó por la receta del pastel. Di la receta completa, con ingredientes y tiempos, como si nada. Por dentro, algo en mí se había vuelto completamente quieto. No era calma, era otra cosa. Era el tipo de silencio que antecede a las decisiones que ya no se deshacen. El tipo de quietud que no se parece en nada a la paz. Lo miré exactamente 4 segundos. Y pensé,
con una claridad que me asustó incluso a mí. Anótalo, Patricia. Fecha, hora, testigos presentes. Rodrigo llevaba ese día un reloj nuevo en la muñeca, plateado, llamativo, de los que no pasan desapercibidos en una mesa de almuerzo. Su cuñada se lo comentó durante el café, con esa admiración casual de quien no sabe lo que ese objeto representa. Él lo levantó con orgullo, dejando que la luz lo alcanzara. Tag Heuer, me lo di de regalo. 52,000 pesos, pero uno se tiene que dar sus gustos. 52,000 pesos en reloj. El mismo Rodrigo que le había dicho a Valeria el mes anterior que no había dinero para contratar una enfermera nocturna para doña Carmen, que las finanzas estaban ajustadas, que yo tendría que seguir encargándome sola porque así eran las cosas por el momento. Yo ese mes había comido muchos días lo que tenía en casa para no gastar, mandando todo lo que podía a los cuidados de mi madre. Había cancelado un gasto médico propio que no era urgente. Había dejado de comprar cosas que no eran necesarias con una disciplina que se vuelve automática cuando uno entiende que hay algo más importante en qué gastar. 52,000 pesos. Me despedí temprano. Le di un beso en la mejilla a su madre, que me apretó la mano un segundo más de lo necesario sin decir nada. Saludé a todos con la misma sonrisa con que había llegado. Rodrigo me acompañó hasta la puerta y me dijo en voz baja, con esa sonrisa de siempre, con ese tono que no era amabilidad, sino la imitación perfecta de ella: «Qué bueno que vino, mamá Patricia». Lo miré. Le dije con una voz tan tranquila que hasta a mí me sorprendió: «Siempre es un placer, Rodrigo». Caminé hasta el coche. Entré, cerré la puerta, y solo ahí, con los vidrios cerrados y el motor apagado, cerré los ojos unos segundos. No me permití más que eso. 30 segundos. Después encendí el motor y me fui. Al día siguiente, lunes 10 de marzo, Rodrigo me mandó un mensaje a las 8:43 de la mañana. «Mamá Patricia, ayer dije algo fuera de lugar. El trabajo me tiene con mucho estrés. Espero que pueda disculparme». 12 palabras. Sin llamar. Sin presentarse en persona. La disculpa mínima viable, medida con la precisión de alguien que cumple el trámite sin costarse nada. Guardé el mensaje en la misma carpeta de siempre. Carpeta número 1, la que ya tenía 22 entradas antes de esta. Esa tarde, Valeria me llamó llorando. Me dijo que Rodrigo había reconocido que se había pasado de la raya, que ella lo había enfrentado en la noche, que en el fondo él me respetaba, pero que el estrés lo hacía reaccionar así. Que por favor no me distanciara de ellos, que la familia era lo más importante, que los niños me necesitaban cerca. Hablé escuchando el hilo de su voz, buscando en ella a mi hija, a la que yo conocía antes de que todo esto empezara. La escuché hasta el final. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, que la quería. Colgué y fui directamente a la cita con el licenciado Fuentes. Lo que me dijo ese lunes a las 5 de la tarde en su despacho fue algo que no esperaba escuchar, algo que cambiaba completamente mi comprensión de todo lo que había pasado desde julio, algo que explicaba por qué Rodrigo había comenzado a presionar exactamente en el momento en que la salud de mi madre empeoró por primera vez, algo que llevaba meses frente a mis ojos con una forma que yo no había sabido leer. El licenciado Fuentes tiene el tipo de voz que hace que las noticias difíciles suenen más manejables de lo que son. Es un don que solo tienen los abogados que llevan muchos años sentados frente a personas en crisis. Me lo dijo con calma. Me lo dijo con claridad. Y cuando terminó de hablar, el silencio de su despacho fue diferente al de todos los silencios anteriores. Y también me dijo, con mucha calma, que doña Carmen había pedido verlo con urgencia, que le había dejado un mensaje esa misma mañana. Salí del despacho a las 6:21 de la tarde del 10 de marzo y fui directamente a casa de mi madre, sin parar, sin llamar antes, con esa certeza que a veces tiene el cuerpo cuando sabe que hay algo que no puede esperar. Estaba en su sillón de siempre, con la manta azul sobre las piernas, mirando el patio trasero por la ventana. La misma hiedra, las mismas baldosas, la misma luz de tarde que ella había visto desde ese sillón durante años. Cuando entré y cerré la puerta,
Me miró con unos ojos que tenían esa expresión que solo reconoces en alguien que ha tomado una decisión importante y está en paz con ella. No era resignación, era otra cosa. Era la serenidad de quien ya sabe lo que tiene que hacer y lo ha decidido sola, sin pedirle permiso a nadie. Me dijo: «Patty, siéntate. Tengo que contarte algo que hice». Doña Carmen acomodó la manta azul sobre sus rodillas con movimientos cuidadosos, como los de alguien que ya no tiene prisa porque ya tomó la decisión más importante que iba a tomar. Luego me miró con unos ojos completamente tranquilos. «Rodrigo estuvo aquí», me dijo. «3 veces, cuando tú no estabas». Me quedé completamente inmóvil. La primera vez fue en agosto, el miércoles que tú fuiste al banco. Llegó con flores, muy sonriente. Me habló de lo mucho que te quería y de lo que era una suerte para la familia tenerte. Y luego, como de pasada, me dijo que tenía un conocido financiero que podía ayudarme a organizar mis cosas para no dejarles problemas a ustedes cuando llegara el momento. Así dijo, para no dejarles problemas. Escuché sin mover un solo músculo. La segunda vez fue en octubre. Trajo unos papeles. Me dijo que solo necesitaba mi firma en 2 lugares, que era un trámite sencillo, que tú ya estabas de acuerdo. Mi madre hizo una pausa muy breve. Eso fue lo que me avisó que algo no estaba bien, porque tú nunca me dices que ya estás de acuerdo en cosas que yo no te he consultado. Sentí algo helado instalarse desde los hombros hacia abajo. Le dije que tenía que descansar. Lo mandé a su casa. Y esa misma tarde llamé al licenciado Fuentes. El licenciado Fuentes, me explicó mi madre, había revisado esos documentos con cuidado. No eran un trámite sencillo. Eran un instrumento de cesión patrimonial anticipada que habría transferido el control efectivo de todos sus bienes a Valeria con carácter irrevocable, años antes de cualquier proceso sucesorio formal. Lo que en términos simples significaba esto: si mi madre hubiera firmado eso, yo no habría heredado nada, absolutamente nada. Y Rodrigo lo sabía perfectamente. Había preparado esos documentos con un abogado. Los había revisado. Los había traído en 2 visitas. Y para la tercera, en enero, ya no trajo papeles, solo palabras. Le dijo a mi madre directamente que yo llevaba meses planeando internarla en una casa de cuidados para poder disponer de sus cosas con más libertad, que él solo quería protegerla, que Valeria era quien de verdad velaba por ella. Mi madre lo escuchó hasta el final. Le ofreció café. Lo despidió con una sonrisa amable. Y esa misma tarde de enero llamó al licenciado Fuentes por segunda vez y le pidió cita con testigo oficial. Solo faltaban 2 días para ese domingo 12 de marzo. Y yo estaba sentada frente a mi madre, escuchando todo el tamaño de lo que Rodrigo había construido desde julio. No había sido impaciencia, no había sido oportunismo de último momento. Había sido un plan diseñado con tiempo, con pasos calculados, con documentos preparados por un abogado, con mentiras específicamente fabricadas para envenenar a una mujer de 84 años contra su propia hija. No lloré. Quise hacerlo. Pero el cuerpo a veces sabe que hay momentos donde las lágrimas tendrán que esperar. Le tomé la mano a mi madre. La tenía delgada, suave, con esas venas que se marcan con los años como ríos dibujados desde adentro. La misma mano que me había sostenido toda la vida en cada caída. «¿Qué hiciste, mamá?», le pregunté en voz muy baja. Doña Carmen sonrió. No con alivio. Con la serenidad de alguien que protegió lo que amaba y lo sabe con certeza. Lo que tenía que hacer, Patty. Lo que siempre debía haber hecho desde el principio. Esa noche, de regreso a mi casa, llamé a Elena Vargas. Le envié todo. La grabación de 42 segundos, los 22 mensajes, cada entrada de la libreta, la cronología completa desde agosto hasta ese lunes 10 de marzo. Elena tardó 3 horas en revisar todo. Me llamó a las 11:47 de la noche. «Patricia», me dijo, «tienes un caso completo, documentado, fechado, con evidencia de intención. Si esto llega donde tiene que llegar, lo que Rodrigo intentó hacer tiene consecuencias legales muy serias». Le pregunté qué tipo de consecuencias. «Eso depende de lo que tu madre haya decidido hacer», dijo Elena. «¿Te lo explicó?». Le dije que sí. Elena guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que no esperaba. «Entonces prepárate.
porque cuando él se entere, va a intentar revertirlo. Va a necesitar demostrar que tu madre no estaba en pleno uso de sus facultades cuando tomó esa decisión, lo cual no va a poder demostrar porque Fuentes es demasiado cuidadoso para dejar esa puerta abierta, pero lo va a intentar de todas formas. Esa noche casi no dormí. El martes 11 de marzo pasé el día entero con mi madre. Llegué a las 8 de la mañana con pan dulce y fruta del mercado. Tomamos café en el patio trasero, al sol de marzo, con la hiedra verde trepando sobre el muro de siempre. Hablamos de cosas sin peso, de cuando yo era niña y me perdía en el mercado, y ella siempre me encontraba exactamente donde había puestos de dulces, de cómo mi padre silbaba mientras cocinaba los sábados, y de que ella nunca le dijo en vida cuánto amaba ese hábito hasta que ya no estuvo para escucharlo. Hubo un momento, al filo del mediodía, en que mi madre me tomó la mano sobre la mesa del patio. Patty, hay cosas que uno hace en la vida y no sabe si están bien hasta mucho después. Y hay cosas que uno sabe en el momento exacto que están bien. Lo de ayer fue de las segundas. No le pregunté nada más. No hacía falta. Me fui a las 7 de la tarde. La dejé descansando con su manta azul y el monitor encendido. Le di un beso en la frente en la puerta de su cuarto, como cuando era yo la pequeña y era ella quien me despedía antes de dormir. Pero al revés, como pasan estas cosas con el tiempo cuando los papeles se invierten sin que nadie lo haya decidido. Esa noche, pasada la medianoche, escuché la conversación que ya te conté antes. Las voces de Rodrigo y Valeria en la sala. Las palabras sobre moverse rápido. Sobre que yo no me enteraría. Sobre que todo tenía que ocurrir antes de que alguien interfiriera. Subí de regreso a mi cuarto despacio. Me senté en el borde de la cama en la oscuridad y pensé, mañana es domingo. Mañana es el desayuno de siempre. Algo en el lugar más quieto de mí tomó la decisión de ir, de preparar ese desayuno exactamente como siempre lo hacía. No por costumbre, no por miedo, sino porque había algo que necesitaba ver con mis propios ojos antes de que todo cambiara. Una última confirmación de lo que ya sabía. Una última oportunidad para que Rodrigo me demostrara que me había equivocado en todo lo que pensaba de él. No sabía todavía que lo que vería esa mañana me daría exactamente lo que me faltaba. Y mientras te cuento todo esto, me pregunto desde qué rincón del mundo podrías estar escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me hace bien saber que estas palabras llegan lejos, a personas reales, con historias que quizás reconocen algo propio en la mía. Porque el domingo llegó, y con él el plato tirado al cesto de basura, y con él las palabras que ya conoces, y con él también algo que yo no había anticipado, un sobre cerrado que el licenciado Fuentes me había dado la tarde del lunes, diciéndome que lo abriera solo si las cosas llegaban a un punto sin regreso. Esa mañana, sentada en mi coche con las llaves en la mano y el teléfono apagado sobre el asiento del copiloto, entendí que ese punto había llegado. Y abrí el sobre. El sobre era delgado. Papel manila, con mi nombre escrito a mano en la letra pequeña y cuidadosa del licenciado Fuentes. Lo abrí despacio, sentada en el coche frente a la casa de Rodrigo y Valeria, con el motor apagado y el sol de las 10 de la mañana entrando recto por el parabrisas. Adentro había 3 cosas. La primera era una hoja con el membrete del despacho de Fuentes. Media página de lenguaje jurídico preciso describiendo lo que Rodrigo había intentado durante sus 3 visitas a doña Carmen. Los documentos que trajo la segunda vez, el tipo de instrumento que eran, el nombre del abogado externo que los había preparado, y la determinación de Fuentes de que constituían un intento de cesión patrimonial sobre persona mayor sin comprensión real del alcance del instrumento. La segunda era una carta manuscrita, 4 páginas, la letra redonda y firme de mi madre, fechada el sábado 8 de marzo. Describía cada visita de Rodrigo con sus propias palabras. Las flores de la primera vez, los papeles de la segunda, la mentira sobre mí que él había fabricado para la tercera. Y al final, en los últimos 2 párrafos, explicaba qué había decidido hacer con todo eso y por qué.
La tercera era lo que yo ya sabía que iba a encontrar, pero cuyo peso no me había preparado del todo para sentir. Una copia del testamento certificado. Fechado el 9 de marzo. Firmado ante testigos. Sellado con el sello oficial del despacho de Fuentes. Lo leí 3 veces, despacio. No porque no entendiera las palabras, sino porque el peso de cada línea tardó en instalarse completamente. Mi madre me dejaba todo: la casa del centro, los 2 terrenos heredados de mi abuelo, los ahorros de 40 años de trabajo en el mercado, 5 millones de pesos en activos totales, según la evaluación que Fuentes había adjuntado al margen. Todo exclusivamente a mi nombre, sin condiciones, sin excepciones. Y al final, antes de la firma y el sello notarial, escrita a mano con su letra que no había perdido firmeza ni con la edad ni con la enfermedad, mi madre había añadido 4 palabras que la nota de Fuentes decía haber respetado exactamente como estaban. Porque siempre supiste dar. Cerré el sobre, cerré los ojos, y en el silencio del coche, con el sol de marzo sobre el parabrisas y el ruido lejano de la calle, pensé en el desayuno que había preparado esa mañana desde las 6. Había preparado esos huevos con todo lo que soy, con el mismo amor con que le había dado el primer biberón a Valeria a las 3 de la madrugada, 33 años atrás, en el cuarto más pequeño de un departamento que Ernesto y yo apenas podíamos pagar. Con la misma entrega con que había trabajado 18 horas seguidas el día que mi madre fue hospitalizada por primera vez, para que no faltara nada en ningún lugar y nadie tuviera que preocuparse por nada que yo pudiera resolver. Con la misma fe con que había dado 75,000 pesos para una boda sin pedir fecha de devolución ni una sola palabra de agradecimiento. Con las mismas manos que habían limpiado esas ventanas semana a semana, fregado esos platos domingo a domingo, cultivado esas flores del jardín que él nunca plantó, con 18 meses de domingos que no pedí que nadie me agradeciera, pero que tampoco merecían terminar en un cesto de basura. Todo eso estaba en ese plato, y él lo tiró sin dudar. No porque el desayuno estuviera asqueroso, sino porque esa mañana él ya estaba celebrando. Eso fue lo que entendí cuando el teléfono vibró sobre mis piernas. Eran las 9:54 de la mañana. Un mensaje de Graciela, mi vecina de toda la vida, la misma que conoce a Valeria desde que era niña y que tiene esa costumbre honesta de contar lo que ve sin mala intención. El mensaje decía: Patricia, ¿estás bien? Hace un momento vi a Rodrigo y a Valeria en el mercado del centro, muy contentos. Él estaba pagando una canasta enorme de cosas caras. Le escuché decir que la semana que viene se van de viaje un mes entero. ¿Ya se arregló todo entre ustedes? Me quedé mirando la pantalla. Rodrigo había llegado al mercado a las 9:54 de la mañana. 37 minutos después de haberme llamado vieja inútil frente a mi hija. 37 minutos después de haber tirado al cesto de basura el desayuno que yo había preparado con 2 horas de trabajo. Canasta enorme. Cosas caras. Un viaje de un mes. Muy contento. Para él, ese domingo era el primer día de algo nuevo. El inicio de una vida diferente. Lo que no sabía era que en ese mismo momento, sentada en mi coche frente a su casa, yo tenía en las manos el sobre que lo cambiaba todo. Porque Rodrigo no sabía lo de la carta de mi madre, no sabía lo del testamento certificado, no sabía lo de Elena ni de sus 20 años de experiencia en derecho sucesorio. No sabía que el licenciado Fuentes había documentado sus 3 visitas con el rigor de quien sabe exactamente qué peso legal tendrá cada detalle. Y no sabía, sobre todo, que la persona a quien había llamado vieja inútil esa mañana llevaba 8 meses construyendo un archivo con la misma precisión metódica que había aplicado durante 34 años de carrera notarial. Abrí la carpeta de mi teléfono. Estaba todo ahí. La libreta digitalizada completa, 28 entradas con fechas exactas, horas precisas, frases textuales, nombres de testigos cuando los había. Los 22 mensajes exportados con marca de tiempo visible e intacta.
la grabación de 42 segundos archivada en 3 copias de respaldo en la nube, etiquetada con fecha y origen. Las capturas de pantalla del mensaje de Valeria del miércoles 6 de marzo, donde la frase quedaba interrumpida exactamente donde ella había decidido no terminarla. El informe detallado del licenciado Fuentes sobre los instrumentos que Rodrigo había presentado a doña Carmen. La carta manuscrita de mi madre describiendo cada visita con sus propias palabras. El testamento certificado fechado el 9 de marzo. 8 meses de paciencia. 8 meses de anotar sin confrontar, de guardar sin mostrar, de mantener la compostura en cada domingo, en cada almuerzo familiar, en cada comentario dicho con sonrisa frente a testigos. Le escribí a Elena. 4 palabras. Ya llegó el día. Respondió en menos de 1 minuto. Estoy lista. Llámame cuando lo necesites. Arranqué el coche. Comencé a manejar despacio por las calles del barrio, sin rumbo definido, con la ventanilla entreabierta y el aire de marzo entrando fresco sobre la cara. El sol ya estaba alto. La ciudad se movía al ritmo lento que tienen los domingos, ese ritmo que hace que todo parezca más tranquilo de lo que es. Pensé en mi madre en su sillón con la manta azul. Pensé en la tarde del patio con gelatinas. Pensé en la mañana del martes con café y pan dulce, y en cómo el sol le había caído sobre las manos mientras me hablaba de mi padre silbando en la cocina los sábados. Pensé en sus 4 palabras al final del testamento, escritas con su propia letra. Pensé en Rodrigo en el mercado a las 9:54, muy contento, eligiendo cosas caras para un viaje que creía que ya era suyo. Llevaba poco más de media hora manejando cuando el teléfono sonó sobre el asiento del copiloto. Lo miré. En la pantalla no aparecía un nombre. Aparecía el número de mi banco, el mismo número que reconozco desde hace años porque aparece en cada notificación, en cada estado de cuenta, en cada movimiento de mi vida financiera. Mi banco. Llamando un domingo a las 10:21 de la mañana. Orillé el coche con calma. Dejé que sonara 3 veces más. Respiré y contesté. Contesté al tercer timbre. La voz al otro lado era profesional, femenina, con esa cadencia específica que tienen las personas que dan noticias importantes todos los días y han aprendido a hacerlo con precisión y sin adornos. Habla con la señora Patricia Morales, titular de la cuenta terminación 4472. Le dije que sí. Señora Morales, le llamamos del área de sucesiones y procesos notariales del banco para confirmar que en el día de hoy se ha completado la transferencia de activos correspondiente al proceso sucesorio iniciado a nombre de la señora Carmen Morales. El monto total transferido a su cuenta como beneficiaria única es de 5 millones de pesos. ¿Confirma usted haber recibido la notificación formal del proceso? Beneficiaria única. 5 millones de pesos. Me quedé mirando el parabrisas sin mover un solo músculo. La señora del banco siguió hablando. Algo sobre la documentación que llegaría al correo registrado. Algo sobre el plazo para confirmar recepción formal. Algo sobre los pasos siguientes del proceso. Yo escuché cada palabra como se escuchan las cosas cuando uno está completamente presente, pero al mismo tiempo muy lejos, como si el sonido viajara a través de agua. Le di las gracias. Colgué. Afuera, la ciudad seguía su ritmo de domingo. Una señora cruzaba la calle con una bolsa de mandado. Un perro dormía al sol sobre la banqueta. 2 niños jugaban en la acera de enfrente con una pelota roja que rebotaba contra el muro con ese sonido hueco que tienen los domingos tranquilos. Yo estaba sentada en mi coche con las manos sobre el volante, inmóvil, y dentro del pecho, algo que no era alegría pero tampoco era tristeza, empezó a expandirse despacio, como cuando uno lleva demasiado tiempo aguantando el aire y finalmente lo suelta. Doña Carmen nos había dejado hacía apenas unos días. Yo había pasado las noches previas entre su casa y el hospital, entre papeles y despedidas silenciosas, entre la mano delgada de mi madre y el sonido del monitor que medía lo que le quedaba de tiempo. Había muerto como vivió, sin aspavientos, sin pedir nada que no necesitara, con la manta azul y una expresión en la cara que yo no le había visto antes
y que reconocí, sin embargo, de inmediato. Era la expresión de alguien que dejó todo en orden. Me limpié los ojos con el dorso de la mano. Solo eso me permití. Y entonces el teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Código de la ciudad. Lo contesté. ¿Señora Patricia Morales? Voz masculina, tensa, con ese esfuerzo visible de quien intenta sonar controlado cuando no lo está. Soy el licenciado Ávila. Represento los intereses del señor Rodrigo Castellanos en relación con el proceso sucesorio de su señora madre. Necesito informarle que existen serias irregularidades en la modificación testamentaria del 9 de marzo, realizadas bajo condiciones que vamos a cuestionar formalmente. Mi cliente tiene derechos que... Lo dejé terminar. Cuando terminó, guardé silencio exactamente 4 segundos. Luego dije, con una voz tan tranquila que creo que lo detuvo en seco: Licenciado Ávila, soy notaria pública jubilada con 34 años de ejercicio. El testamento del 9 de marzo fue redactado, firmado y certificado por el licenciado Fuentes ante 2 testigos presenciales y con certificación médica del estado de facultades de mi madre en el momento de la firma. Cada visita de su cliente a mi madre entre agosto y enero está documentada, fechada y respaldada con evidencia física y grabaciones que están en poder de mi abogada, la licenciada Elena Vargas, especialista en Derecho Sucesorio Familiar con 20 años de práctica. Si su cliente desea impugnar, tiene todo el derecho de hacerlo. El proceso lo recibirá con gusto. Silencio al otro lado. Señora Morales, yo solo... Que tenga buen domingo, licenciado. Colgué. Puse el teléfono sobre mis piernas. Sentí el calor del sol sobre los brazos, ese calor suave y directo del mediodía de marzo que se cuela por el parabrisas y llega hasta los huesos. Olía a ciudad, a asfalto tibio, a algo que había en algún puesto cercano que me llegaba como un recuerdo de algo que no supe identificar en ese momento. En la radio de un coche que pasó lento por la calle sonaba una canción que era vieja ya cuando yo era joven. Llamé a Elena. Contestó antes de que terminara el primer timbre. Ya sé, dijo. Fuentes me llamó esta mañana. El proceso está completo y está blindado. La modificación testamentaria cumple cada requisito legal con margen suficiente para resistir cualquier impugnación. Lo de las visitas de Rodrigo está documentado. La certificación médica del estado de tu madre está en el expediente. No tienen caso, Patricia. Pueden intentarlo, pero no tienen caso. Le pregunté cuánto tiempo tomaría si impugnaban. Entre 30 y 45 días para que el juez determine la admisibilidad. Después de eso, con lo que tienes, el proceso no debería extenderse mucho más. Pero Rodrigo va a necesitar entender, y eso a veces toma tiempo. 30 días. El mismo número que había pensado esa mañana mientras cerraba la puerta de su casa. Colgué, y antes de que el teléfono se enfriara en mi mano, la pantalla se iluminó otra vez. Valeria. La vi llamar. Vi su nombre en la pantalla, el mismo nombre que yo misma le puse 33 años atrás, porque me gustaba cómo sonaba, porque me parecía un nombre con luz. La vi llamar y no contesté. Observé los segundos que duró la llamada hasta que se cortó sola. 1 minuto después llegó el mensaje. Mamá, necesitamos hablar urgente. Por favor, llámame. Lo leí 2 veces. Lo dejé sin respuesta. 30 segundos después, Rodrigo llamó. Número guardado hacía 3 años con el nombre de Rodrigo a secas, porque nunca encontré una palabra más para agregarle. Lo vi llamar, lo dejé llamar, lo vi cortarse solo en el silencio del coche. Y entonces, en la pantalla, apareció un nuevo mensaje. Esta vez de Rodrigo. Decía: Patricia, hay un malentendido con los papeles de su mamá. Necesitamos vernos hoy. Es importante para todos. Lo guardé. En la carpeta de evidencias, con marca de tiempo, junto a todo lo demás. Arranqué el coche. Manché las manos en el volante y conduje sin apuro, sin mirar el teléfono, con las ventanas cerradas y el silencio de adentro que era diferente al silencio de la mañana. No era el peso que había cargado durante meses. Era otra cosa.
Era el silencio que queda cuando uno termina de cargar algo muy pesado y lo deja finalmente en el suelo. Manejé 20 minutos. Me detuve frente a una casa de fachada color ocre, con una hiedra verde trepando sobre el muro de la entrada, con las baldosas del patio que yo conocía de memoria desde antes de saber caminar. La llave que traía en el llavero desde hacía 30 años, la que nunca devolví, aunque a veces mi madre me preguntaba en broma si la seguía teniendo. La saqué, la puse en la cerradura. Y antes de abrir esa puerta, me permití un solo instante parada en el umbral, con la mano sobre el metal frío de la manija, escuchando el silencio de la casa de mi madre desde afuera, porque lo que iba a encontrar adentro no era solo una casa, era la última cosa que ella me había dado. Y antes de entrar a recibirlo, necesitaba estar completamente segura de que estaba lista para entenderlo. Empujé la puerta. La entrada de la casa de mi madre olía a cosa cerrada y a ese perfume particular que tienen los espacios que guardan décadas de una vida vivida adentro. Lavanda seca, el medicamento que ella tomaba cada noche, madera que acumula historia sin pedir que nadie la note. La luz del mediodía entraba filtrada por las cortinas que nunca cambió porque le gustaban así, semitransparentes, dejando pasar el sol como si lo tamizara para que no lastimara. El sillón azul seguía donde siempre, con la manta doblada encima, con el cojín hundido exactamente en el lugar donde mi madre apoyaba la espalda durante las horas que pasaba mirando el patio. Me senté en la silla de enfrente, la misma donde yo me sentaba a leerle el periódico, y me quedé mirando el sillón vacío durante un tiempo que no supe medir. Afuera, los pájaros hacían ruido entre la hiedra del muro. Un coche pasó lento por la calle. El reloj de pared marcó los segundos con ese sonido suave y constante que llevaba décadas siendo el fondo sonoro de esta casa. Puse la mano sobre el apoyabrazos del sillón de mi madre. La tela estaba desgastada en el borde, justo donde ella apoyaba las muñecas para levantarse, suave al tacto, como algo que ha sido querido durante muchos años sin que nadie lo dijera en voz alta. Me permití llorar ahí, por fin, sin que nadie me viera, con el reloj marcando los segundos y los pájaros afuera y el sol entrando por las cortinas de siempre. Lloré por mi madre, por Ernesto, por los 28 domingos anotados en la libreta, por los 18 meses de desayunos preparados con amor genuino y sin condiciones, por la hija que tuve y por la hija en la que se convirtió sin que yo supiera exactamente cuándo había pasado, por todo lo que di creyendo que dar era suficiente para que las cosas fueran bien. Estuve así un buen rato, y cuando terminé, me sequé la cara, fui a la cocina, puse agua a hervir y me hice un café. Dormí en casa de mi madre esa noche, y las siguientes. Los días que siguieron al domingo 12 de marzo los recuerdo con una claridad extraña, como se recuerdan las cosas que uno vive completamente despierto. Rodrigo llamó 11 veces entre el domingo y el miércoles. Valeria mandó 4 mensajes largos que alternaban entre la disculpa y el reclamo, entre decirme que me quería y preguntarme cómo podía hacerles esto a ellos. Guardé cada registro, cada mensaje, en la misma carpeta de siempre. No contesté ninguno. El jueves 20 de marzo, Elena me informó que el licenciado Ávila había presentado formalmente la impugnación testamentaria. Argumentaban 2 cosas: que doña Carmen no había estado en plenas facultades mentales al momento de firmar el testamento del 9 de marzo, y que yo había ejercido influencia indebida sobre sus decisiones en los meses previos a su fallecimiento. Escuché el resumen sin interrumpir. Cuando Elena terminó, le pregunté: ¿cuánto tiempo necesitas para preparar la respuesta? Ya está preparada. La presentamos mañana. La respuesta incluía la certificación médica firmada por la doctora tratante de mi madre ese mismo 9 de marzo, confirmando su pleno estado de conciencia y capacidad al momento de la firma. El testimonio completo del licenciado Fuentes describiendo el proceso testamentario paso por paso. Los documentos que Rodrigo había llevado a casa de mi madre en octubre, con el análisis jurídico preciso de lo que eran y lo que habrían hecho si ella los hubiera firmado. La grabación de 42 segundos. Los 22 mensajes con marca de tiempo intacta.
la libreta digitalizada completa con sus 28 entradas, la carta manuscrita de doña Carmen describiendo cada visita con sus propias palabras. El expediente tenía 94 páginas. Los días entre el 21 de marzo y el 11 de abril transcurrieron con una lentitud que ya no me pesaba de la misma manera. Dormía en casa de mi madre. Ordenaba sus cosas sin prisa, dejando que cada objeto me contara lo que tenía que contarme antes de decidir qué hacer con él. Encontré fotografías que no sabía que existían. Mi madre joven en el mercado con sus telas, mirando a la cámara con esa franqueza directa que nunca perdió con los años. Encontré cartas de mi padre en una caja de madera debajo de la cama, atadas con una cinta azul desgastada. Las leí todas en una tarde sentada en el patio trasero con el sol de abril cayendo suave sobre las manos. Encontré una foto de mí a los 7 años, con la cara manchada de gelatina de colores y una sonrisa que todavía reconozco. La guardé junto a las cartas de mi padre. El 11 de abril, a las 4:33 de la tarde, Elena llamó. Patricia. Una pausa breve. El juzgado notificó la resolución hoy. La impugnación fue rechazada en su totalidad. El testamento del 9 de marzo se ratifica como válido, ejecutado con plenas garantías legales, definitivo e irrevocable. Eres la beneficiaria única de todos los bienes de tu madre. Nadie puede cambiar eso. El aire entró diferente a los pulmones. Me senté en el sillón azul de mi madre. Puse la manta sobre las rodillas aunque no hacía frío. Cerré los ojos unos segundos con el teléfono en la mano y escuché el reloj, los pájaros, el viento moviendo la hiedra afuera. Valeria llamó 2 horas después. Esta vez, contesté. Su voz era diferente, sin el borde defensivo, sin la mezcla de disculpa y reclamo de los mensajes anteriores. Solo su voz, más baja que de costumbre. Mamá. Solo eso al principio. Solo ese nombre que lleva 33 años siendo lo que soy para ella. ¿Puedes vernos? Rodrigo y yo necesitamos hablar contigo, de verdad. Quiero que te detengas un momento aquí conmigo, porque lo que vino después fue la decisión más difícil de todo este proceso. No la de entregar los documentos, no la de esperar el fallo del juez, no la de salir de esa casa el domingo con el bolso y las llaves sin decir una sola palabra, sino esta, si iba a verlos, y si iba, hasta dónde iba a llegar. Porque Elena me había explicado con toda claridad que lo que Rodrigo había hecho tenía base suficiente para una denuncia formal. Que los documentos de octubre, la grabación, la carta de mi madre y la cronología completa de las 3 visitas configuraban lo que la ley llama influencia indebida sobre persona mayor con fines patrimoniales. Que había un camino disponible que iba mucho más allá del testamento. Tenía en mis manos suficiente para destruir completamente lo que quedaba de su vida tal como la conocía. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías usado todo lo que tenías hasta el final? ¿O hay un punto donde uno decide que hay cosas que cuestan demasiado, incluso cuando uno tiene toda la razón? Dímelo en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas. Los recibí en la sala de la casa de mi madre, mi casa ahora, la misma sala donde doña Carmen había pasado décadas recibiendo a quien llegara, porque su puerta siempre estuvo abierta para quien necesitara entrar. Rodrigo y Valeria llegaron puntuales, sin el licenciado Ávila. Solo los dos, sentados uno al lado del otro en el sofá de siempre, con la luz de abril entrando por las cortinas semitransparentes, exactamente igual que entraba cuando mi madre estaba aquí. Rodrigo traía una expresión que yo nunca le había visto. No la arrogancia del domingo 12, no la sonrisa de evaluación de los primeros años. Era algo diferente. Era el peso específico de alguien que finalmente entiende exactamente dónde está parado y cómo llegó hasta ahí. Valeria traía los ojos rojos y las manos entrelazadas sobre las rodillas. Preparé café. Lo puse en la mesa con 3 tazas, el azucarero de cerámica que había sido de mi madre, y una servilleta de tela doblada bajo cada taza, como ella siempre hacía. Como yo siempre hice, en cada desayuno de cada domingo, sin que nadie me lo pidiera y sin que nadie lo notara. Rodrigo empezó a hablar, con lo del malentendido, con lo de que nunca pretendió perjudicarme,
con lo de que la grabación no tenía el contexto que parecía tener, con lo de que los documentos de octubre fueron un error de comunicación y que él solo quería proteger a la familia. Lo escuché hasta que terminó completamente. Luego abrí la libreta sobre la mesa, no la copia digitalizada, la original, con mi letra manuscrita, con las fechas anotadas a mano, con las esquinas dobladas de tanto abrirla durante 8 meses. El 14 de agosto llegaste a esta casa a las 3:17 de la tarde mientras yo estaba en el banco. Le trajiste flores a mi madre y le preguntaste por sus bienes. El 23 de octubre regresaste con documentos preparados por un abogado, con la intención de que ella los firmara sin que yo estuviera presente. Le dijiste que yo ya estaba de acuerdo. Hice una pausa. Rodrigo, tú sabías que no lo estaba. El color se le fue de la cara completamente. El 15 de enero le dijiste a una mujer de 84 años con insuficiencia cardíaca que yo planeaba internarla para disponer de sus cosas. Le dijiste eso a la misma mujer que cuando tenía fiebre a las 2 de la madrugada me llamaba a mí. La misma que aprendió sola a trabajar durante 40 años para dejar algo a su familia. La misma que nunca en su vida le hizo daño a nadie. Rodrigo abrió la boca. La cerró. Tengo la grabación del 26 de febrero. Tengo todos los mensajes. Tengo el informe completo del licenciado Fuentes sobre los documentos de octubre. Elena tiene copias de todo en su despacho. El juzgado tiene su resolución. Y yo tengo suficiente para ir mucho más lejos de lo que he ido. Silencio total en la sala. El reloj marcando segundos. La hiedra moviéndose afuera con el viento de abril. La luz entrando por las cortinas de siempre. Rodrigo levantó la vista hacia mí, y en ese segundo vi algo que no esperaba ver en sus ojos. No rabia, no negación, sino la comprensión verdadera y completa de lo que había construido durante 8 meses y de lo que había destruido al construirlo. No perdió solo la herencia. Perdió los 18 domingos, los 75,000 pesos de la boda, el préstamo del coche, cada desayuno preparado desde las 6 de la mañana. La única cosa que ningún juez puede devolverle, la confianza de una persona que desde el primer día lo recibió como familia y nunca le pidió nada a cambio. Eso fue lo que perdió. Y lo vio. Con toda claridad, lo vio. Entonces Valeria habló por primera vez desde que había llegado, con voz baja, sin mirar a Rodrigo. Mamá, yo sabía que él había ido a ver a la abuela. No todo, pero sabía que había ido sin decírtelo, y no te lo dije. El reloj siguió marcando. Lo sé, le dije. Guardó silencio un momento. ¿Desde cuándo? Desde el mensaje del 6 de marzo, el que dejaste sin terminar. Cerró los ojos unos segundos. Le expliqué lo que había decidido respecto al camino legal que Elena me había presentado. Le dije que había elegido no presentar denuncia formal, no porque Rodrigo no lo mereciera, sino porque había una parte de mí que todavía era la madre de Valeria, y eso no se borra con 30 días de mensajes sin respuesta. Pero le dije también, mirándola directamente, que el silencio cómplice, la risita del domingo frente al plato tirado a la basura, también tenía peso, y que ese peso era algo que solo ella podía decidir cómo cargarlo de ahí en adelante. Rodrigo no volvió a hablar durante el resto de esa tarde. Las consecuencias del proceso fueron directas y proporcionales. La impugnación rechazada le costó honorarios de abogado que sumaron 230,000 pesos. El expediente con la documentación de sus 3 visitas a doña Carmen quedó asentado en el juzgado. No fue la destrucción total que él quizás imaginó. Fue algo más preciso que la destrucción. Fue exactamente lo que correspondía. Ni más ni menos. El café está caliente, dije finalmente, con la voz de siempre, sin rabia, sin triunfo, con la voz simple de una mujer que ya no necesita nada que no tenga. Sírvanse. Han pasado 8 meses desde esa mañana del domingo 12 de marzo. Vivo en la casa de mi madre, mi casa ahora, aunque todavía hay momentos en que entro por la puerta principal y espero escuchar su voz desde el patio preguntándome si quiero café. El sillón azul sigue donde siempre. La manta doblada encima. El reloj marcando segundos con su sonido constante que se ha vuelto,
con el tiempo, parte del silencio de la casa en lugar de una interrupción dentro de él. Los primeros meses los usé en ordenar. No solo las cosas de mi madre, sino también las mías. Llamé a Elena para revisar cada documento. Organicé el proceso de los terrenos con el licenciado Fuentes. Arreglé la gotera del cuarto trasero que mi madre había estado posponiendo desde hacía 2 años porque le parecía un gasto innecesario. Pinté la cocina de ese amarillo cálido que a ella nunca le había convencido del todo, pero que yo siempre pensé que le quedaría bien a esa luz de la mañana que entra diagonal por la ventana del fregadero. Me quedé bien. No fue instantáneo. Hubo noches difíciles, eso no voy a ocultarlo. Noches en que el silencio de la casa tenía un peso específico que solo se parece al peso de la ausencia. Noches en que pensaba en Valeria y sentía esa mezcla extraña que sienten las madres cuando aman sin condiciones y al mismo tiempo ven con claridad. Noches en que me preguntaba si había tomado las decisiones correctas o simplemente las que yo había podido tomar con lo que tenía. Valeria y yo nos seguimos viendo. No con la frecuencia de antes, ni de la misma manera. Hay algo que cambió entre nosotras que no es posible deshacer completamente, porque algunas cosas, una vez dichas y una vez hechas, dejan su marca aunque el tiempo las suavice. Pero hay también algo que no cambió, porque yo soy su madre, y eso no depende de lo que haya pasado un domingo de marzo, ni de lo que ella eligió hacer o no hacer en los meses que lo precedieron. Rodrigo y yo no hemos vuelto a hablar después de esa tarde en la sala con el café caliente sobre la mesa. No sé lo que pasó dentro de ese matrimonio después de todo esto, y con honestidad te digo que ya no es algo que me corresponda saber. Pero quiero contarte algo que encontré en octubre, algo que no había visto ese primer día de abril, cuando abrí la caja de madera debajo de la cama de mi madre y saqué las cartas de mi padre. En el fondo de la caja, debajo de todas las cartas, había un sobre delgado, con mi nombre escrito en la letra de mi madre, y en la esquina inferior, una fecha escrita a lápiz con una letra más pequeña que la del nombre, 14 de junio. El 14 de junio del año pasado, 2 meses antes de la primera visita de Rodrigo. Lo abrí sentada en el patio trasero, con el sol de octubre cayendo suave sobre las manos y la hiedra ya empezando a cambiar de color con el otoño. Adentro había media hoja, solo media hoja, con la letra redonda y firme que mi madre mantuvo hasta el final. Patty, lo que tengo siempre fue tuyo. No por lo que hayas hecho, sino por lo que eres. Tú no necesitas que te digan para qué sirves. Yo lo sé desde que tenías 7 años y me buscabas en el mercado y siempre me encontrabas exactamente donde yo estaba. Cuídate mucho. Tu mamá. Me quedé con la hoja en las manos durante un tiempo largo, sin moverme, escuchando el viento mover la hiedra y el reloj adentro marcando sus segundos de siempre. Doña Carmen había escrito esa nota 2 meses antes de que Rodrigo llamara a su puerta por primera vez. Antes de los documentos de octubre. Antes de la grabación. Antes de todo. Su decisión no fue una reacción. Fue una convicción que ya existía. Que siempre había existido. Y que Rodrigo, con su plan calculado de 8 meses, no hizo más que confirmarle lo que ya sabía. Mi madre me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Y actuó en consecuencia. Guardo esa hoja en la misma caja de madera donde están las cartas de mi padre, junto a la foto de la niña de 7 años con la cara manchada de gelatina. Hay algo que aprendí con todo esto que no cabe en una sola frase, pero voy a intentarlo de todas formas. Dar sin condiciones es una virtud, pero dar sin discernimiento no es amor, es miedo disfrazado de generosidad. El miedo de que si uno pone límites, va a perder lo que ama. Y la verdad es que los límites no alejan a las personas que de verdad te aman. Solo dejan ir a las que estaban contando lo que podían sacar de ti. Pasé demasiados años creyendo que si daba suficiente, si preparaba el desayuno con suficiente cuidado, si llegaba puntual con suficiente constancia, si pagaba con suficiente generosidad, algo en Rodrigo y en Valeria iba a responder de la misma manera, como si el amor fuera una balanza que se equilibra sola con el tiempo. No funciona así. Nunca funcionó así. Y saberlo, aunque duela, es lo que me permitió hacer lo que hice.
Hoy me levanto a la hora que quiero. Hoy desayuno lo que quiero, sentada en el patio con el sol de la mañana y el café de olla que ya no preparo para nadie más que para mí. Hoy camino por esta casa, sabiendo que cada cuarto tiene décadas de historia que me pertenecen. Hoy leo las cartas de mi padre cuando necesito escuchar su voz. Hoy llevo flores al cementerio los jueves y le cuento a mi madre lo que está pasando, como si todavía pudiera escucharme. Y a veces, en el silencio de esos momentos, siento que sí. Y si alguna de las personas que está viendo esto se reconoce en alguna parte de esta historia, si hay algo en lo que te conté que te suena familiar desde adentro, quiero que sepas una sola cosa. El agotamiento que sientes de dar sin recibir no es debilidad. Es la señal de que estás dando en el lugar equivocado. Eso no significa cerrar el corazón, significa aprender a dirigirlo. El domingo 12 de marzo, Rodrigo tomó el plato que yo había preparado con 2 horas de trabajo y todo lo que soy, y lo tiró al cesto de basura. Me miró a los ojos y me preguntó, ¿para qué sirves, vieja? Hoy sé la respuesta con una claridad que no tenía ese mañana. Sirvo para dar cuando tiene sentido dar. Sirvo para guardar silencio cuando el silencio es más poderoso que cualquier palabra. Sirvo para documentar con precisión lo que otros creen que no se ve. Sirvo para sentarme en el sillón de mi madre con su manta azul y su reloj y su hiedra y su luz filtrada por las cortinas, y encontrar en todo eso no una herencia de 5 millones de pesos, sino algo que no tiene evaluación posible, la evidencia concreta y permanente de que alguien me conoció desde siempre y supo exactamente quién era yo. Eso es lo que tiró al cesto de basura ese domingo. Y eso es lo único que él nunca va a poder recuperar.